Buenas tardes. Les doy la bienvenida en nombre de la Fundación Pensar para esta charla del ciclo Pensar fuera de la charla. Tan esperado y tan pedido. Van a hablar hoy dos personas que realmente son... Estoy con eco, ¿no? O alguien está... Les decía que hoy tenemos a dos personas especiales. A ver si ahora está mejor. Sí, perdón. Quería dar la bienvenida al ciclo de Pensar fuera de la caja de la Fundación Pensar. Esta vez vamos a tocar un tema muy pedido por ustedes, que es la continuación un poco de esto que veníamos hablando de generación Silver y generación más 50, y se llama Envejecer en Argentina, una experiencia según el código postal, ¿no? Envejecer es distinto, depende en qué lugar del país uno se encuentre. Y para esta charla tenemos dos personas que son especialistas en el tema. En primer lugar tenemos a Magalí Ramírez, que es trabajadora social y divulgadora del tema de la revolución de la longevidad. Y por otra parte, a un amigo de la casa que es Luis Ignacio Cabrera, que es director general de políticas públicas comunitarias de adultos mayores de la ciudad de Buenos Aires. Entonces quería dar la bienvenida a Magalí para que nos empiece a contar un poco sobre el tema y les pido que por favor las consultas y las preguntas sean por chat, así podemos dejar que ellos hablen tranquilamente. Hola Magalí. Buenas tardes, bueno, gracias por la presentación Lilen y Luis por acompañar y ser co-keeper en esta tarde y valoramos el esfuerzo del preferiado largo que nos estén acompañando. Así que bueno, como Lilen decía, tal vez hoy vamos a hablar un tema que se van a llevar tal vez más preguntas que respuestas. Y antes que nada yo me presento, como decía Lilen, soy Magalí, tengo 32 años y entrando en el juego narrativo y metafórico del tema que hoy nos convoca, pertenezco a la generación millennial, una generación que aprendió a crecer entre crisis y resiliencias, que rompió estructuras familiares y que hoy está aquí hablando tal vez de envejecimiento. Soy hija de padres que pertenecen a la generación baby boomers, que después más adelante vamos a ir tocando qué es todo esto, que también, evocando a lo que Liliana Parodi decía en un ciclo que habló, son chicos silver, son chicos teens silver, y también soy mamá de Antonia, y en 2025 me consagré mamá y pertenece a la generación beta. Y este juego de hablar de las generaciones, digo, estas categorías analíticas que se nos propone para estudiarnos sociológicamente y de cómo formamos parte a lo largo de nuestra vida, nos permite hablar y categorizarnos, digo, ¿no? Y hacer de forma más amena la forma de vida en que nos llevamos adelante. Como decía Lilen, trabajo en temas de longevidad, soy directora de una residencia de larga estadía en la ciudad de Chacabuco, en el interior de la provincia de Buenos Aires, y hoy con Luis Ignacio, le queremos contar, tal vez tenemos dos noticias para darles. La primera es que Argentina está envejeciendo muy rápido. Y que la segunda noticia es que depende de tu código postal, es cómo uno envejece o la forma en la que uno envejece. Hay códigos postales donde hay inclusión, donde hay innovación, donde hay un buen envejecer, y hay otros códigos postales donde el envejecimiento está mucho más olvidado, está mucho más fragmentado y donde también está lleno de barreras. La idea no es que se vayan con un sabor amargo, sino que entre todos pensemos los desafíos que tenemos por delante. Como les contaba, mi experiencia reúne tres generaciones, el pasado de mis padres, mi presente y el futuro de mi hija. Y la idea es que todos los que hoy estamos acá nos pongamos el reto de pensar que crecer y envejecer en la Argentina
debe ser de la forma más equitativa e igualitaria, ¿no? Ustedes me podrán decir, bueno, Maggie, está bien, pero envejecer en la Patagonia no es lo mismo que envejecer en Cava. Ya tenemos la cuestión climática va a ser la primera, pero sí podemos pensar los retos y los desafíos. Por eso hoy junto a Luis los invitamos a pensar fuera de la caja, y que los datos que vamos a dar los interpelen y los incomoden también un poco, y pensar en desandar toda esta cuestión. Si nosotros nos ponemos a pensar en torno a lo que es el envejecimiento mundial, el envejecimiento global, el mundo envejece más rápido de lo que nosotros construimos soluciones para ese envejecimiento. En el 2020, la población mundial mayor de 60 años o más era de 1.000 millones. Hoy, en el 2026, esa población asciende a 1.400 millones. Y se espera que se triplique para el 2050. Son números, son datos, probablemente no tengan que tomar apuntes, pero sí lo que tenemos que saber es que hay que repensar el envejecimiento como un activo social y no verlo como un pasivo. De cara al 2030, 1 de cada 6 ciudadanos va a ser mayor de 60 años. Eso quiere decir que más del 13% de nuestra población va a tener mayor de 60 años. Antes, nuestros abuelos, cuando tenían 60 años, ya eran viejos. Hoy nuestros padres tienen 60 años y son padres que consumen, que gastan, son abuelos ocupados, abuelos que no tienen tiempo en la agenda, abuelos que están en la segunda adolescencia, estudiando, viajando, formándose en otras áreas de la vida que tal vez de pronto no lo pudieron hacer. La expectativa de vida se ha alargado y eso no es novedad. En Argentina tenemos hoy una expectativa de vida que supera los 75, 76 años de vida, cuando en el año 1950 y no, la población no pasaba más de los 50 años de vida, como lo define por ahí la OMS. En el siglo XX probablemente el desafío fue, y estaba todo puesto en las infancias y en las juventudes, en poder bajar las tasas de mortalidad, las vacunas, la buena nutrición, el cuidado de la salud, redujo las tasas de la mortalidad infantil. El desafío que hoy tenemos en el siglo XXI es este nuevo reto, envejecer y envejecer bien. Y parece que en algún punto no queremos envejecer o pensamos que es algo que no nos va a tocar, que es algo que le toca a mi vecino o es algo que va a tardar en llegarme. Y yo siempre pregunto, ¿qué vamos a hacer con esto que empezamos a ver y ya no podemos dejar de ver? Porque de pronto vemos no sé, falleció Luis Brandón hace muy poquito y nos parecía que Luis Brandón no tenía 80 y tantos años como parecía. Una persona que estaba activa, que trabajaba y demás. Entonces, en este reto de la longevidad del siglo XXI, la tendencia se ha invertido. Hoy tenemos una caída fuerte respecto a lo que es la natalidad, es decir, hoy bajó mucho y se invirtió esta pirámide. Entonces hoy tenemos más gente vieja que gente joven. Y vamos camino a eso. También me gusta desterrar esta cuestión de que hablamos siempre de la tercera edad. Y yo digo, bueno, no hablemos más de tercera edad, porque ya no vivimos solo 3 generaciones en el mundo. Hoy coexistimos entre 5 y 7 generaciones. Entonces, eso también es un concepto, o decir, bueno, pertenece a la tercera edad. Y bueno, ¿quién es la tercera edad? No, hoy coexisten entre 5 y 7 generaciones. Estamos ante la revolución cultural y demográfica, creo que más fascinante que tiene la humanidad, porque la longevidad está redefiniendo, perdón, pero hay un mensaje que se escucha mucho eco, ¿puede ser? Apenas, pero se te escucha bien. Ok, ¿se escucha bien? Bien, perdón. Se está redefiniendo las etapas de la vida, los ciclos vitales se están redefiniendo. Ese es el gran reto que nosotros tenemos en el siglo XXI. Adentrándonos un poco a esto que decíamos del envejecer, el envejecimiento global,
no es lo mismo envejecer en Japón como envejecer en Europa o envejecer en Argentina o en alguna ciudad de África donde la expectativa de vida va a ser muy baja a esto. En Argentina sucede lo mismo en las diversas regiones que tenemos. Si nos vamos a lo que es el NEA, nuestro NEA, comprendido por Corrientes, Formosa, Misiones, son provincias donde tienen un gran arraigo cultural, donde su expectativa de vida no supera los 74 años de vida, y hay un alto grado de vulnerabilidad en lo que son las personas mayores, ¿sí? Hay un acceso a las estructuras sanitarias limitadas, donde el deseo territorial y el arraigo territorial está muy fuerte, y donde envejecer en estos lugares significa que hay grandes barreras de acceso, ¿sí?, a los servicios de salud, pero, sin embargo, lo que reflejan los distintos estudios de la CEPAL, INPE, la ONU, es que hay fuertes lazos comunitarios. Y las redes comunitarias son las que sostienen el buen envejecer o dentro de todo los buenos parámetros de envejecimiento en lo que es el NEA. Paseando un poco hacia el NOA, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, la expectativa de vida sigue siendo la misma, entre 73 y 74 años de vida, con los desafíos de la debilidad de las estructuras sanitarias, la fuerte migración infantil, juvenil que están sufriendo estas provincias, digo, jóvenes que se van de los pequeños pueblos a los grandes centros urbanos y que no regresan. La longevidad se empieza a vivir en una tensión en estos lugares entre lo cultural y la fragilidad de los apoyos institucionales, de las gestiones locales, del Estado, que no sostiene este buen envejecer. A diferencia del NEA y del NOA, la Patagonia tiene otro tipo de envejecer. Levanta un poquito la expectativa de vida, sube un poquito a los 75 años, y se considera que envejecer dice que no se escucha, pero Maga, ¿tenés ruido de fondo? ¿Tenés? tengo bloqueado un micrófono que bloquea los ruidos exteriores, por eso, pero lo saco. Yo te estaba escuchando bien, con mínimo eco, pero se escuchaba. Si no, desconecto el micrófono que bloquea el fondo, no tengo que bloquea los ruidos del fondo. Pero si se escucha, o la mayoría por ahí escucha, sigo. Ok, bien. Envejecer en la Patagonia, como les decía, tiene como los mejores parámetros en términos ambientales, en cuestiones de recreación y de esparcimiento, y los especialistas consideran y lo toman como un buen faro para envejecer, pese a el gran desequilibrio territorial que hay, a la gran dispersión territorial que hay de la población, y el difícil acceso a los grandes centros urbanos y a los grandes centros de salud. Siempre que se habla de envejecimiento, se lo asocia a la salud, a las enfermedades crónicas, a toda esta cuestión, pero va mucho más allá de eso. Envejecer no solo está ligado de la salud, sino tiene que ver con recreación, con cultura, con economía, con distintas cuestiones. Paseando un poco más para acá, la región central, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, estamos hablando en una región donde aumenta también un poquito la expectativa de vida, y es una provincia donde hay muchas cuestiones, donde la impronta económica y el desarrollo de las economías regionales está dada por personas que ocupan en generaciones longevas, ¿sí? Sobre todo los que son los clústeres de desarrollos industriales están liderados por personas de la tercera edad. Y lo que se refleja, que tiene que ver, es que hay mucha cuestión de participación social, ¿sí? Sobre todo en los ámbitos productivos, en los ámbitos sociales, hay mucha cuestión de las organizaciones de colectividades, organizaciones industriales, ya sea tanto de hombres como de mujeres. Entonces la longevidad acá no solo se asocia a una cuestión de buena calidad de salud, porque también hay infraestructura de salud, sino también a cuestiones culturales, comunitarias, territoriales y desarrollo de economías regionales. Pasamos por Nueva Guinea, Patagonia, llegamos a la región central
y vamos a lo que es también el conurbano bonaerense. Y ahí es donde tal vez se da la, la mayor desigualdad, tal vez en términos de envejecimiento. Si bien está dividido en sus 24 municipios y se divide en norte, oeste y sur, y ahí tenemos leves diferencias, la expectativa de vida se mantiene en los 75-76 años, como se venía manteniendo en el centro y en la Patagonia, pero acá tenemos un gran volumen de adultos mayores, ¿sí? Representan una gran porción de la población. Y acá aparece la desigualdad del acceso a la ciudad, del acceso a los servicios de salud, las cuestiones económicas, los déficits habitacionales, la no cobertura de los servicios básicos, acceso a agua, cloacas, etcétera, y la pauperización de este envejecimiento con lo que son los sistemas previsionales, que bueno, el sistema previsional es un tema que da para hablar en otro momento, en otra charla y demás, pero envejecer en el conurbano tiene una fuerte impronta mucho más desigual que en otras provincias de la Argentina, ¿sí? Y así mismo también se diferencia al envejecer en la provincia de Buenos Aires, cuando nos referimos a ciudades intermedias entre 50 y 150 mil habitantes, como es el caso de Junín, Chacabuco, 9 de Julio, Lincoln y demás, que tienen otra impronta, que están fragmentadas, que tienen un cierto patrón de vulnerabilidad, pero que está muy marcado entre los más vulnerables y las personas que no son vulnerables y que tienen acceso a distintos servicios. En la mayoría de las provincias, en la mayoría de las regiones, el gran déficit que hay, o el déficit que se marca, son los accesos a los servicios de salud, ¿sí? Y lo que son el interior, también la accesibilidad y la conectividad. Y llegamos a la ciudad donde tiene, según los estudios, según lo refiere la CEPAL, ILPES, la ONU, los especialistas, digo, y es el objeto de estudio, con el mejor envejecer, no significa que no tenga barreras, que no tenga dificultades, porque ya ahora vamos a verlo, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Para eso lo tengo a Ignacio, a Luis, le digo Ignacio, pero eh, es Luis Ignacio. Lo tengo a Lucho, que también nos va a contar un poco de qué va la cosa, pero bueno, brevemente, es uno de los lugares donde la expectativa de vida es más alta en el país, se mantiene más o menos entre los 79 y los 80 años. Hay una gran proporción de adultos mayores, el 22% de los habitantes, más o menos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son personas mayores de 60 años, donde hay una avanzada digitalización, inclusión, la infraestructura sanitaria es totalmente sólida, es la ciudad de la cultura, la definen los adultos mayores que han estudiado. Entonces, es la ciudad de la cultura, del buen envejecer y del esparcimiento, con un montón de barreras y con un montón de obstáculos, porque aparece la soledad no deseada, la vulnerabilidad en ciertos casos puntuales, pero para eso lo convoco a que Lucho se sume y nos pueda contar acerca de su ciudad, cómo es el envejecer ahí, qué políticas tienen y la fabulosa gestión de eso. Bueno, muchas gracias a todos, se escucha bien. Vamos a hacer de entrada así ya no tenemos problema, buenísimo. Bueno, Se escucha gracias perfecto. Magalí. Gracias a la Fundación Pensar, Lilenia, y gracias a todos los que están conectados. Bueno, un poco para seguir en relación a lo que estaba diciendo Magalí, en Cava pasamos de una expectativa de vida en 1992, doy algunas fechas concretas como para que tengamos una idea, de 72 años, a una de 80 años en 2025. Y bueno, ¿qué significa eso? Básicamente es muchísimas personas mayores más y muchos de ellos viviendo solos, ¿no? Eh, Concretamente, un informe que conocimos ayer, no sé si alguno lo pudo ver, que justo salió en Clarín, pero bueno, se venía trabajando con esto hace un tiempito. Hay una tendencia desde entre 2016 y 2025 aún, y que va a continuar, obviamente está continuando, pero el estudio terminó en ese año, con un índice de envejecimiento que
que digamos que creció casi un 11% en una década, y hoy hay una relación entre mayores y menores, digamos, que hay 92 mayores por cada 100 menores, que eso es una cifra que antes era muchísimo menor, ¿no? O sea, en 2016, por ejemplo, el dato que estábamos dando iba de 83 cada 100, o sea, para que se entienda, digamos, 92 mayores por cada 100 menores tenemos hoy, en su momento eran 83 cada 100, es claro que en poquitos años ya va a haber más mayores, una proporción mayor de mayores que de personas menores de 15 años. Eso es un tema, es una problemática, ahora les voy a contar un poco en dónde está enfocando el gobierno de la ciudad en relación a eso. Y digamos, como datos más generales y algo nacional, digamos, 1 de cada 4 mayores de 65 años vive solo, un 24%, y ahora voy a ir a ese tema porque es un gran tema. Eh, y bueno, los hogares unipersonales también pasaron, se incrementaron muchísimo, ¿no? Eh, bueno, lógicamente lo que es el vivir solo es una problemática que en los últimos años, eh, digamos, terminó de afianzarse en la ciudad de Buenos Aires. Como bien decía Magali, por ahí en otras zonas del país todavía esto no es tan un gran problema, digamos, o no es un tema de salud pública. En la ciudad de Buenos Aires ya lo tomamos como una cuestión de salud pública. Y acá quiero hacer una diferencia. Una cosa es la soledad que uno elige y vive solo, y la persona mayor vive sola porque quiere su autonomía, porque le gusta poder manejarse solo, y porque es autónomo y porque disfruta de eso en cualquier ciudad del país o del mundo. Y otra cosa es la soledad, como le decimos técnicamente, no deseada, que es ese aislamiento social que se da, digamos, de forma progresiva y que tiene un impacto concreto en la salud física y mental. Eso es algo que en las grandes ciudades se está viendo mucho, y que en la ciudad de Buenos Aires lo tomamos como una de las grandes problemáticas. El segundo gran problema que tenemos acá en la ciudad es un poco el sedentarismo y la falta de estímulo. Esto, a ver cómo lo resumo, pero quizás aquellos que por ahí ya estén en esta etapa de la vida lo pueden entender mejor, pero hay una reducción de la actividad física que es lógica, y muchas veces la actividad cognitiva también no acompaña como para que podamos detener un deterioro que se va dando a partir del tiempo, ¿no? Entonces, este es un gran problema que venimos detectando también, y que son problemas, así como la soledad no deseada, que se van transformando en problemas de salud pública, porque desde los gobiernos tenés que atender. Si la población, como veníamos diciendo anteriormente, se incrementa tanto, lógicamente hay que poner un foco muy, muy particular en estas situaciones, ¿no? Y en tercer lugar, hay una cuestión de violencia y vulnerabilidad que también se da en ciertos lugares de la ciudad. Yo algo de lo que decía Magalí está perfecto y es así, y todos amamos que Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires sea así, pero la realidad es que la ciudad no es homogénea, y tenemos distintas comunas y distintas zonas donde no se vive de la misma manera. Las comunas del norte tienen una calidad de vida y una expectativa de vida más alta que las comunas del sur, por ejemplo. Acá hay una diferencia muy clara, y bueno, notamos que evidentemente las políticas públicas que muchas veces se llevan a cabo y que tratan de forma homogénea un territorio, después no tienen tanto éxito, ¿no? Así que eso es uno de los puntos más importantes a los cuales abordamos de la ciudad. Les quiero hacer un resumen rapidito de qué hicimos desde la ciudad y desde la gestión, desde que Jorge Macri está como jefe de gobierno, como para empezar a abordar este tema de una forma seria. En primer lugar, esta área se convirtió en una subsecretaría, que es una subsecretaría de personas mayores, que está dentro del ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Antes no estaba en este ámbito. ¿Y por qué es importante? El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat aborda todas las etapas de la vida, desde la primera infancia, pasando por las personas que, por ejemplo, hoy es el ministerio que aborda la cuestión de situación de calle. Habrán escuchado mucho que está muy en boga la situación de calle y las personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, últimamente en los medios, y que también hoy tiene dentro de su órbita a la política
para personas mayores es clave porque se tiene que mirar de una forma integral, no aislado, no pensado como algo solamente para lo que se decía anteriormente, tercera edad, sino integrado a una política social en un gobierno, ¿no? Entonces, como decíamos, hay una visión, o tratamos de darle una visión integral, donde se prioricen los derechos, la promoción de derechos de las personas mayores, que ahora les voy a contar un poquito también, que es un tema eso, la inserción laboral y digital, este es otro temazo, la asistencia habitacional y psicofísica, que también es un gran problema, y por último, lo que por ahí me compete más a mí en la dirección que llevo adelante, que es la integración comunitaria. Nosotros le llamamos que eso ayuda al envejecimiento activo. A mí no me gusta decir envejecimiento porque de alguna forma todos estamos envejeciendo desde que nacemos, somos todas, y tampoco a veces los conceptos, personas mayores, tercera edad, son etapas de la vida y los vamos viviendo de diferente manera. El Estado tiene que acomodarse y acompañar en ese sentido. Hago rapidito, tenemos desde la Ciudad de Buenos Aires 4 áreas dentro de la Subsecretaría de Personas Mayores que abordan estos temas. Ahí lo lleva adelante la subsecretaria Mercedes Lluria esto. Una es lo que es la Dirección de Promoción de Derechos, que les comentaba. Tenemos ahí una atención puntual sobre la cuestión de la soledad. Para esto tenemos una línea que se llama Escucha Activa, que para que personas que se sientan solas en la ciudad puedan llamar directamente desde el teléfono 147 con una opción concreta ahí, que tenemos operadores especializados que los atienden y los escuchan. Esta es una de las cosas más importantes que tenemos desde la ciudad para un sector de la población que está sola o que está viviendo la soledad de una forma, digamos, no deseada. Después lo que es la red activa, que es un grupo de detección temprana de situaciones de soledad y de vulnerabilidad para personas mayores. Y hago un pequeño paréntesis, la vulnerabilidad no necesariamente tiene que ver con lo económico para las personas mayores, sino que abarca varias cuestiones más. Por ahí no nos va a dar esta charla para entrar en detalle, para eso yo les quiero ir rapidito con lo que hacemos para que después tengamos tiempo para las preguntas, pero la realidad es que es mucho más compleja. Luego tenemos una dirección que es la que aborda, tanto la que mencioné recién como esta, son las que abordan situaciones más asistenciales de personas que están en situación de sí vulnerabilidad social. Esa es la Dirección de Políticas Asistenciales. Y luego tenemos la Dirección de Economía Plateada, que esto fue la gran novedad de esta gestión, que me parece que es destacable por ahí detenernos un poquito acá. Ustedes saben que, como nos pasa muchas veces en la adolescencia, que no sabemos qué estudiar, cuando nos jubilamos, cuando las personas se jubilan, muchas veces dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Y a veces es comparable, un poco Liliana Parodi también lo compara respecto a esto que mencionaba Maga, ¿no? Las distintas etapas, cuando sos una especie de niño silver, cuando te vas convirtiendo en un adolescente silver. Bueno, hay una etapa en la que uno tiene que volver a reinventarse, o muchas de las personas mayores deciden volver a reinventarse. Para esto creamos una dirección que trata de acompañar eso con algunos programas muy, muy concretos que tienen que ver con la empleabilidad, por ejemplo, una formación más 50 que lo que busca es dar apoyo digital y apoyo en conocimiento para que la persona mayor se pueda, que por ejemplo se jubiló hace muy poquito, se pueda adaptar a las nuevas formas, tanto a LinkedIn como a las formas en las que se mandan los CVs y demás. Para darles unos datos que son bastante duros, y esto es solamente la Ciudad de Buenos Aires, el 54% de las personas que tienen más de 60 años y se postularon a un trabajo nuevo, digamos, el 54% sufrió un rechazo, lo manifestó a eso. Un rechazo concreto, ¿no? Por uno, como se llama el edadismo, ¿no? Esa discriminación hacia la edad. Todo esto pese a cumplir con creces los requisitos para los cuales se buscaba ese trabajo, ¿no? Y un 43% considera la edad como un obstáculo. Es decir, la mitad de las personas mayores que tienen posibilidad de seguir trabajando, quizás con 60, 65 años, tienen esto, o un poquito más también, ¿no? O más años también, ¿no? Entonces, para esto es fundamental lo que nosotros, digamos, desde el gobierno de la ciudad, pero también
en trabajo conjunto con las empresas e instituciones, se pueda dar de capacitación, de formación digital, de formación en nuevas tecnologías, en inteligencia artificial, que hoy es clave. Bueno, todos estos procesos estamos llevando adelante como para que en los distintos dispositivos de gobiernos que tenemos para personas mayores, como en los lugares donde podemos articular con empresas, se puedan dar estos cursos. Finalmente, bueno, además tenemos una app que los invito a aquellos que quieran, digamos, si alguno de la Ciudad de Buenos Aires lo puede hacer y tanto sea persona mayor o no, lo puede bajar. Es una aplicación que se llama Más Simple, que trata de contener en su oferta todo lo que tenemos para personas mayores, desde posibilidades de tener una entrada gratuita al Colón para ver alguna filarmónica, sinfónica o lo que tengamos, una ópera en el Colón, hasta posibilidades de empleo, descuentos, todo tipo de cosas. Esa es una app que está muy buena, tiene ya unos años, pero hoy la estamos integrando muchísimo más con distintos servicios que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Esto, digo, para los que por ahí no lo tienen tan presente, es clave porque la verdad que nos da muchísimo de alcance, ¿no? Y bueno, finalmente lo que le mencionaba, los talleres que se pueden estar dando en los distintos espacios, como talleres de empleo, capacitación en ABC Digital, que es la primera etapa, pero en distintas etapas, educación financiera y formación en general en cuestiones digitales, ¿no? Y por último tenemos la Dirección General de Políticas Comunitarias, que es, como les comentaba, que es la que me toca hoy liderar a mí, que lo que hacemos es básicamente tener una estrategia territorial de alcance con una red de centros de día que trabajan, que son efectores de gobierno y trabajan con personas mayores, con talleres y una oferta también alimentaria en tono comunitario, es decir, como para que se genere ese vínculo, con distintos espacios donde se hacen actividades, talleres de actividad física y cognitiva, y donde la persona se puede ir integrando a distintos grupos que van visitando esos lugares. Luego tenemos también lo que es una asistencia a los centros de jubilados, que como sabemos históricamente han existido muchísimos centros de jubilados, eso en los últimos años había decaído. Bueno, hoy estamos creo que retomando una política activa en el vínculo con los centros de jubilados, fundamentalmente para que los espacios de personas mayores, como me gusta decirlo a mí, que es más integrador, sean activos y tengan la ayuda del gobierno para tener talleres, por ejemplo, que ayuden a que la persona que está sola viviendo se pueda acercar a ese centro a hacer un taller de algo y empiece a tener esa comunidad. Y también tengan la posibilidad, obviamente, de compartir quizás una merienda, un desayuno o lo que sea, que se pueda dar un paseo por la ciudad, que también lo promovemos desde el gobierno de la ciudad. También tenemos un trabajo puntual en algunos barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, esta es un poco la respuesta general que damos desde la ciudad. Sabemos que, como les decía, todavía nos falta muchísimo porque la ciudad es distinta, no es lo mismo las comunas del norte que las comunas del sur, pero creemos que estamos en la dirección correcta porque abordamos las problemáticas que, como les comentaba, los tres grandes universos de problemáticas que vemos en la ciudad, los abordamos desde la política pública. Así que el desafío es constante y bueno, termino acá y dejo, perdón si fui un poquito largo. Gracias. Gracias, Luis. Voy a leer algunas preguntas que fueron dejando. Por ejemplo, Reina Cita dice, ¿por qué en Argentina nos envejecemos más pronto que en otros países? Esto viene a cuento de la aceleración que decía Maggie, creo. Sí, lo leía Lorena. Tiene que ver primero con las caídas de las tasas de natalidad y con la gran población, en el término metafórico de que tenemos una gran cantidad de adultos mayores y que la pirámide se está invirtiendo. Por eso estamos envejeciendo mucho más rápido. A las ciudades, perdón, a los países limítrofes también les está pasando, pero bueno, Argentina tiene particularmente esta característica. Gracias, Maggie. Acá hay una pregunta que no es específicamente el tema que venimos tratando, pero estaría muy bueno que Lucho lo conteste porque trabaja en un ministerio que hace mucho con el ministro Gabriel Raida. Que Claudio Blanco pregunta qué acciones de gobierno se implementan con la gente en situación en calle. Luego en Montserrat y no hay cuadra libre de gente que duerme en las veredas en estado de abandono.
Bueno, Claudio lo preguntaba, bueno, como habrás visto, Claudio, tenemos un despliegue de la red de atención que, más allá de que seguramente es insuficiente porque la problemática de la gente en situación de calle es creciente y tiene que ver con una cuestión interjurisdiccional en esta zona del país, digamos. La mayoría de las personas que vienen a la calle, más del 70%, son del Gran Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires. Entonces, la realidad es que, perdón, no, el interior del país, pero en su gran mayoría es del conurbano bonaerense. Entonces, es una problemática bastante compleja de abordar, pero más allá de eso tenemos un dispositivo, o sea, un despliegue con la red de atención que incluye un abordaje con móviles que y se acercan a buscar a las personas y los llevan a distintos centros de inclusión social, que es lo que anteriormente eran los paradores o los refugios, como se le quiere decir, pero lo importante de todo esto es que el concepto que se instaló desde que Jorge Macri es jefe de gobierno es que no es bueno vivir en la calle, que nadie tiene que vivir en la calle y que no es un lugar justamente para vivir, con lo cual la política pública de la ciudad está abocada a que las personas que están en calle hoy tengan la posibilidad directa de ir a los centros de inclusión social donde pueden dormir, donde pueden comer, donde pueden bañarse, donde pueden capacitarse también. Y en esto es un cambio radical porque nosotros no damos frazadas, ni sopa, ni comida a la noche. Nosotros los llevamos a los centros de atención. Eso es fundamental y tratamos de que todas las instituciones de la ciudad, sean iglesias, organizaciones, trabajen en el mismo sentido. La gente en la calle no tiene que estar, no le tenemos que llevar frazadas ni comida. Lo que tenemos que es llamar a la red de atención para que los busque y los lleves a un centro de inclusión social donde existe la posibilidad de poder salir. Después hay problemáticas como salud mental y demás, que por ahí no vamos a entrar porque no es el tema, pero bueno, es un tema bastante complejo. Gracias, Lucho, y estamos también insistiendo en una nueva ley de salud mental por este tema. Mónica Churi pregunta, ¿es pertinente cambiar el término tercera edad o adultos mayores por senior? Personas con experiencia, longevidad activa, generación silver. Cambiar palabras identitarias permite un cambio de perspectiva en el pensar y hacer. Sí, Mónica y toda la audiencia desde ya, siempre que trabajamos en longevidad, derribar la gerontofobia, el prejuicio. Digo, el otro día hablaba, o en el común, el cotidiano de mi trabajo, hablo de los viejos y todo el mundo piensa como esto de despectivo, con eufemismos. En realidad pertenecen a la vejez, entonces son viejos, y no está mal decirlo, pero suena chocante. Entonces yo coincido con Mónica y que es hasta mucho más amable de decir, pensar con personas con experiencia o cambiar ese término. Mónica también hizo una pregunta arriba que hablaba qué hacen para mantener estos talentos que están en el mercado y que me pareció como muy interesante. Lucho contaba de las cuestiones de la formación que hay desde el Estado, ¿no? Pero también el desafío y el reto lo tienen las empresas, las empresas privadas de empezar a crear sus propios planes, sus propios programas para estas personas, para que puedan permanecer en el mercado laboral hasta que lo decidan o hasta que tengan que jubilarse o retirarse, pero dejando también toda esa experiencia, toda esa transferencia intergeneracional. Entonces hay experiencias muy interesantes, digo, que se dan a lo largo del mundo con lo que se llaman las mentorías cruzadas, las personas, los viejos ayudando a los jóvenes y viceversa. Y es una política interna de cada empresa de pensarlo, pero que es fabuloso que el gobierno de la ciudad esté pensando en formar a esa gente más 50, porque bueno, bien decía Lucho, 43% alguno se sintió rechazado en el ámbito laboral o cuando fue a buscar trabajo. Entonces es un desafío que van a tener las empresas de cara al futuro, que creo ya lo están teniendo. Y también pienso en las personas que se retiran, digo, de pronto trabajar en una compañía todo un día, que te llaman muchas veces al día, que recibís mails, que a mí y demás, y de pronto un día te fuiste a tu casa y no haces más nada. Si no te preparan para ese retiro, es muy duro el golpe que se da y es drástico, por eso se empieza a trabajar en eso. Y también hay que despojar un poco este prejuicio de que, bueno, porque ya es grande, ya está. Digo, la generación silver o la generación plateada son los que más adecuaron un montón de cambios a la digitalización, no eran digitales nativos, aprendieron a usar un montón de herramientas, siguen los desafíos de seguir aprendiendo,
Digo, tienen un montón esta cuestión, son esa generación de la lealtad, del compromiso, del esfuerzo. Entonces hay que aprovechar ese capital, digo, por eso verlo como un capital social, como una cuestión de poder transferir un montón de conocimientos, y que es un desafío que van a tener las empresas, las compañías, de cara al futuro. Me pareció súper interesante lo que decía Mónica o planteaba. Perfecto, Magali. Hago una aclaración de Gastón Zúñiga. En el caso de los mayores de 60 años, ¿qué datos identifican en relación a los que viven solos, 24%, versus los que viven con otros? ¿Qué políticas aplican para disminuir el sedentarismo? ¿Qué datos se destacan en relación a los mayores de 60 que mantienen actividades culturales y o de esparcimiento? Bueno, ahí te tomo, quizás voy a hablar por la ciudad de Buenos Aires. El dato justamente era de la ciudad de Buenos Aires. Del total de las personas mayores que hoy hablábamos en la ciudad de Buenos Aires, más de 60 años tienen 720.000 personas. El 24% de esa gente vive sola. Y las cuestiones de salud, hay una notable diferencia que tienen que ver justamente con algo de la problemática que mencionaba anteriormente. Deterioro cognitivo más acelerado, eh, mayor sedentarismo y menos propensión a la vinculación comunitaria, que sabemos que son tres factores que ayudan muchísimo a un envejecimiento saludable, digamos, o un bienestar integral. Esto en cualquier etapa de la vida, igual. Yo quiero aclarar y tomo un poco de la respuesta anterior también que daba Maga, que me pareció muy buena. Eh, la realidad es que son distintas etapas de la vida que vivimos, pero, por ejemplo, estas problemáticas son las mismas si uno lo traspola. Lo que pasa es que en esta etapa se intensifican, ¿no? Porque quizás estamos más vulnerables físicamente. Nosotros en la ciudad tenemos distintos dispositivos para esto. Mencioné algunos de los dispositivos de centros de día y centros de jubilados, que son lugares donde hay talleres de movimiento cognitivo, talleres de teatro, talleres muchísimo. Y si hay alguna persona mayor acá eh, que no haya ido a ninguno, lo invito en la Ciudad de Buenos Aires a poder visitarlo. No conozco en otros lugares del país, sé que hay muchos muy buenos, así que también si son de otro lugar, lo pueden ir a conocer. Y después tenés algunos dispositivos muy interesantes en plazas, por ejemplo. Nosotros tenemos un programa que se llama La Tercera en Movimiento y después la Secretaría de Deporte, que la trabajamos integrado, tiene también plazas activas donde hay clases de zumba, clases de movimiento, de ritmos y demás, y además una oferta cognitiva también y de nutrición que acompaña. Digo, esa es la respuesta que se puede dar, pero siempre es poca en la medida que no sean las distintas organizaciones de la ciudad que se sumen a esto. Digo, tanto las empresas como las instituciones en general, ¿no? Perfecto, Lucho, quedó muy claro. Aquí hay una pregunta súper interesante que hablamos los tres la otra vez, que la hace el escribano. Si tienen un estudio, si tenemos en estudio algún proyecto de vivienda al estilo Vida Linda en zona oeste-sur. Bueno, te respondo por ahí los casos que hay y después por ahí, Lucho, si querés te doy lugar. Eh, Me pareció súper interesante, se conoce como el modelo de co-housing en el mundo, digo, vivir en comunidad, envejecer en comunidad. En Argentina hay uno muy interesante que es en Tapalqué, que es de carácter público, que es un barrio donde las personas viven allí, y otra experiencia que está en El Dorado, en Misiones. Funcionan muy bien, es la tendencia, es tal vez es los desafíos que se enfrentan. Yo no, en este momento no trabajo en ninguna gestión, pero bueno, Lucho tal vez podrá decir si hay algún tipo de evaluación. No es sencillo, se requiere de un gran espacio para poder hacerlo, una gran infraestructura, y en el intermedio del cohousing y eso aparecen las residencias de larga estadía, que hoy, en la actualidad, y ya desde el 2015 a esta parte, se han actualizado mucho las normativas de cuáles son los requisitos para envejecer dentro de una residencia de larga estadía, por eso no hablamos más de geriátrico, no hablamos más de asilo, que es un intermedio y que es muy interesante y que se han ayornado mucho las residencias y es lo más parecido a una vivienda compartida. Bueno, sumo que hay experiencias en el mundo muy interesantes en ciudades grandes. Eh,
la realidad es que nosotros no tenemos por ahí de ese tipo de iniciativas. Sí promovemos algo que, digamos, quizás no es directamente algo referido a cohousing, pero sí tiene que ver con trabajo más barrial o comunitario hacia las personas mayores, que es lo que le comentaba, lo mencioné muy rápido, es lo de Red Activa, donde se capacita a tanto encargados de edificios, gente que tiene algunos comercios y demás, en la zona donde, por ejemplo, tenemos muchas personas mayores viviendo solas. Entonces, obviamente es en articulación con esas personas mayores, como para que pueda haber una red de cuidado más comunitario, digamos, de esa manera. Y bueno, lógicamente, como les comentábamos, tenemos después los dispositivos que promueven la interacción. Nosotros por ahí no tenemos acá en la Ciudad de Buenos Aires, sería fantástico explorarlo. En muchos casos, a veces, por el tamaño de la ciudad se complica y quizá las experiencias quedan muy chiquitas, pero también eh, la realidad es que muchas veces requieren un financiamiento que hoy no estamos eh, con la posibilidad de hacer, ¿no? Clarísimo, Lucho. Acá nos saluda la directora provincial de Inclusión de Personas Mayores de la provincia de Santa Fe, Liliana, que nos dice que según la Convención Interamericana del 2015, que toma rango constitucional en 2017, se aplica el término personas mayores. Esto es en alusión a usar la palabra senior. Y Elizabeth Nori, de Torquís, ex concejal y docente jubilada, dice: en mi localidad, los ya jubilados somos muy buscados por las instituciones de bien público, bibliotecas, sociedades de fomento, clubes, talleres protegidos, etcétera. Quizás resulte otra forma de trabajo sin reproducción que genera la sensación de sentirse aún muy útil, ocupando lugares donde entregar toda la experiencia acumulada. Muy buena reflexión. Yo, perdón, hago una breve aclaración ahí. Liliana era la directora, bueno, un gusto. Liliana. Iliana, bueno, un gusto. Ahí, bueno, como verás, nosotros tenemos la Subsecretaría de Personas Mayores y claramente tiene que ver justamente con esto que mencionabas. Pero digo, más allá de eso, por ejemplo, nosotros en muchos centros de jubilados, los viejos nos dicen, decime viejo, porque soy viejo. Entonces, después depende de cómo cada uno se vincule con las distintas comunidades, como hay que adaptarse en eso. Quizás el desafío nuestro como funcionarios es ese, pero también ellos te lo manifiestan concretamente. Después hay a otras personas mayores que no les gusta que le digan así, ¿no? Entonces, quizá el término senior o lo que sea puede ser más adaptable. Yo, como digo, desde mi punto de vista es una etapa de la vida. Todos vamos a llegar, algunos, bueno, algunos sí, otros no, pero digo, la mayoría vamos a llegar y también vamos a tener estos desafíos, así que me parece que está bueno verlo así. Sí, lo importante también es trabajar en el buen envejecer, porque muchas veces las políticas públicas por lo largo de la historia se han pensado para el envejecer desde la vulnerabilidad. Lo disruptivo tal vez que lo que cuenta Lucho es que acá se está trabajando en el buen envejecer, acompañar a envejecer. Eso me parece lo más importante y también las definiciones hablan de una construcción social y hay gente que le gusta que le diga viejo, y otra que le diga o adulto mayor y demás. Perdón, Exacto. aclaro que lo especifiqué porque había preguntas de cuál era la manera correcta de pronunciar, por eso hice esa salvedad, pero sin lugar a dudas que hay gente que le gusta que le digan viejo. Gracias, Liliana. Gracias por tu aporte. Y me quedo con esto de Tornquist, que insta a que cada vez las instituciones públicas toman personas mayores por su experiencia, sin retribución, dice, claro, como una forma de sentirse útil, ¿no? Como una forma de seguir cierto voluntariado. Lo pienso en mis padres, que a jubilados seguían siendo voluntarios en diferentes lugares, justamente para seguir sintiéndose útil y tener algo que hacer cuando yo tenía hijos y nietos grandes. Les quiero agradecer, ya estamos en horario. ¿Alguna reflexión, Maggie o Lucho, final? Si querés, Maggie, Bien. como perfecto. No, como lo que decía al comienzo, me gusta cerrar con qué vamos a hacer con esto que ya empezamos a ver y que no vamos a poder dejar de ver. Lucho decía, envejecemos desde el momento que nacemos y es así. Con lo cual es el desafío de cara al 2030, al 2050, pensarnos, digo, envejecer no es opcional y pensar las políticas esto, para el buen envejecer, no para la vulnerabilidad.
Todos tenemos padres de los cuales nos tenemos que responsabilizar. Y uno cuando es joven piensa, digo, a mí me pasa que tengo 32 años y pensaba que nunca me iba a llegar y hoy me tengo que empezar a hacer cargo de distintas cuestiones y a su vez estoy criando hijos. Y ahí entiendo y me pongo en el lugar del otro cuando por ahí también uno fue duro con otras personas. Entonces, es un tema que hay que desandar y que hay que poder ponerlo en las agendas. Por lo general no están en las agendas, ni siquiera en los planes de estudio. Digo, cuando nos formamos no tenemos una materia específica que sea geriatría, gerontología o longevidad. Lo pasamos muy por arriba porque se piensa como que es la última etapa de la vida y la etapa más olvidada. Así que bueno, esa es la reflexión y seguir debatiendo y charlando porque nos quedaron algunos temas por ahí pendientes. Seguramente, perdón, pero seguramente digo, hubo un montón de cosas que quedaron en el tintero. Quizás fuimos un poco, yo fui un poquito largo en la descripción, pero no quería dejar de mencionar lo que estábamos haciendo. Dejo también mi contacto ahí a través tuyo, Lilén, para poder Sin problema. interactuar con Liliana y con aquellos que estén interesados también, que podamos compartir experiencias que hacemos en distintos distritos. Me parece sumamente potable y interesante, digo, y enriquecedor, así que hay que hacerlo, necesariamente hay que hacerlo. Eh, y bueno, de nuestra parte, digamos, trabajamos todos los días como para que esta etapa de la vida se viva con desafíos, fundamentalmente. Nosotros creemos dos cosas fundamentales. Una, que no es bueno para nadie vivir solo o sentirse solo, y esa es la clave, ¿no? Aquellos que se sienten solos, entonces queremos acompañar con la política pública para poder romper esa soledad no deseada. Y por otro lado, esta etapa es una etapa que tiene que ir acompañada de desafíos, como todas las etapas de la vida. No tenemos que dejar que la población se envejezca sin sentido, digamos, sino que desde, por lo menos lo que nos toca a nosotros desde el Estado, poder generar iniciativas que sean interesantes, adaptadas a cada realidad, entendiendo las diferencias que tiene cada territorio que uno por ahí le toca gestionar. Y bueno, fundamentalmente esto, generando desafíos nuevos y impulsando a la gente a seguir creciendo en cualquier etapa de la vida y especialmente en esta. Muchísimas gracias, Magalí. Muchas gracias, Lucho. Seguramente le vamos a pedir una nueva charla sobre esto. Y les quiero agradecer a todos los que participaron porque estuvo muy interesante y queremos saber más y cómo va evolucionando las políticas públicas. Les dejo un buen saludo grande y que tengan un lindo día mañana y feliz día del trabajador.